Estabas hablando de transporte público y yo te decía, justamente el transporte público es una de las patas de las variables para mejorar la movilidad en cualquier ciudad, un buen sistema de transporte público y si queremos agregarle la cuota de sustentabilidad, de sostenibilidad que es fundamental hoy en día, porque si no, no se puede pensar en el futuro, cómo concebir esas cadenas de transporte público ya desde lo sostenible, ¿no? ¿Tenés ejemplos, lo has visto? ¿Qué se No, tal cual. estudia como algo que esté funcionando bien en otras partes? Porque todavía Sí. sigue siendo más caro, como vos decías, elegir lo eléctrico, pero no va a ser por mucho tiempo seguramente. Bueno, pero no, cuidado, 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 que hay sectores donde, en realidad cuando uno analiza la adquisición, digamos, hace un análisis financiero de la adquisición de un vehículo eléctrico y después te respondo específicamente de transporte ¿Eh? público, uno tiene que hacer, digamos, la cuenta es así, es adquisición menos la venta, el valor residual que pueda tener ese vehículo y todos los operativos que hay en el medio. ¿No es cierto? Si uno, por ejemplo, un taxi o un ómnibus que se usa mucho, digamos, se usa muy intensivamente, todos los días hace muchos kilómetros, tiene una componente de costo operativo, que es básicamente la energía que se usa para mover el vehículo, que es muy alta en relación a la compra. Entonces, si uno hace la comparación financiera, hace el análisis de inversión, hoy, incluso en Uruguay, hay sectores donde es más rentable tener un vehículo eléctrico. Por algo los empezamos a ver en Montevideo, digamos, las empresas operadoras de transporte, digamos, lo están haciendo porque para ellos además es buen negocio, y está bien que lo hagan porque sea buen negocio, digamos, ellos tienen que cuidar su sostenibilidad financiera, por decirlo de alguna manera. Lo mismo ocurre con los taxis. En Montevideo hay unos 80 taxis, un número así, y lo mismo, el taxista hace su número y ve que le es más rentable gastar 3 veces lo que vale quizá un auto a combustión porque después tiene mucho ahorro. Dicho esto, en realidad está bien, nosotros pensándolo así, uno puede decir, bueno, los ómnibus deberían y así van a ser, digamos, esa transformación ya se empezó a dar y se va a seguir transformando. Lo mismo con los taxis y mañana van a ser también los vehículos de las plataformas tipo Uber. Se van a empezar a cambiar a eléctrico porque es mejor negocio, pero va a haber un punto en el que esa transformación ya no va a ser lineal, digamos, no va a ser una transformación solamente tecnológica. Y ahí hablo de, primero, que la ciudad se transforme y genere condiciones para otro tipo de movilidad, que eso va a ocurrir, digamos, más tarde o más temprano va a ocurrir, y estoy hablando de la caminata, de la bicicleta, pero también tecnologías como la movilidad autónoma, digamos, la movilidad autónoma es lo que va a venir va a ser la gran disrupción en cuanto a transporte público. La movilidad autónoma, digamos, ya hay algunos, digamos, programas a nivel comercial, en algunos casos ya están operando, digamos, tecnológicamente, si bien hay algunas cosas que están madurando todavía, podemos decir que la movilidad autónoma no es un desafío tecnológico y en realidad está pasando más bien está desafiando a la política pública que permita que este tipo de vehículos operen, desafía lo cultural también, porque hay que subirse un vehículo sin chofer, pero esto permite, digamos, va a permitir pensar el transporte de otra forma. Digamos, va a permitir cubrir zonas poco densas donde hoy no es rentable y no hay oferta de transporte público y no hay otra manera. A ver, por hablar de Uruguay, estamos en Uruguay, podemos hablar de Uruguay, en las ciudades del interior de Uruguay, el uso de la moto es altísimo y la moto es muy contaminante, la motocicleta común y corriente, a motor a combustión. Es muy contaminante, es muy peligrosa, digamos, la siniestralidad con las motos es altísima y allí es difícil, digamos, generar esquemas de transporte público que den una buena prestación de servicio. Entonces, la movilidad autónoma compartida ahí viene a tener un rol importante. También fuera de las horas pico, esta movilidad va a permitir modular la capacidad del sistema. No es la misma capacidad que necesitamos, por ejemplo, en Montevideo, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, cuando la mayor cantidad de gente va a la escuela, al liceo o a trabajar, que a las 11 de la mañana, 3 de la tarde o 3 de la mañana. Entonces, digamos, la movilidad del futuro va a tender a ser una movilidad de troncales, Ujú.
Y allí podrán ser, bueno, de lo que se está hablando ahora en Montevideo, de los BRT, que son corredores con condiciones óptimas para el tránsito de ómnibus, donde tienen, digamos, pueden desarrollar mayor velocidad, son carriles dedicados solamente al ómnibus, podrán ser trenes, tranvías, bueno, los troncales, y esos troncales alimentados con este tipo de movilidad autónoma, con micromovilidad, digamos, va a haber un mundo nuevo.